Y las glándulas endocrinas son un tejido epitelial, es epitelio. Pero ¿cuál es la diferencia entre endocrino y exocrino? La glándula exocrina libera su contenido hacia el exterior. El exterior puede ser una cavidad corporal, puede ser la piel, ¿no? Y el interior, la cavidad bucal, por ejemplo, son cavidades. Mientras que las glándulas endocrinas no tienen conductos. Las exocrinas sí tienen conductos, las endocrinas no tienen conductos. Las endocrinas van a liberar su contenido, que son las hormonas, a la sangre. Y a través de la sangre va a ir hacia el órgano blanco, ¿no? Tenemos aquí las glándulas endocrinas van a producir hormonas. Y estas hormonas van a estar siempre en la sangre. Y a través de la sangre van a llegar a un órgano blanco. Órgano blanco, o órgano diana también llaman, ¿no? Entonces, y ahí va a ser su efecto. Van a hacer su efecto muchas veces a largas distancias, ¿no? No necesariamente en un sitio adyacente, sino puede estar muy alejado del lugar donde van a hacer su efecto. Las hormonas. Las hormonas van a través de la sangre van a viajar hasta llegar al órgano blanco, que es donde se va a realizar su efecto. Entonces, el sistema endocrino va a estar formado por glándulas, pero glándulas que no tienen conductos, ¿no? Son glándulas endocrinas, que es un tejido epitelial que no tiene conductos, que libera hormonas en la sangre. Glándulas sin conductos. Ahora vamos a ver cuáles son esas glándulas sin conductos. Racimos distintos de células dentro de ciertos órganos del cuerpo. O van a ser células endocrinas aisladas en el recubrimiento epitelial, por ejemplo, el sistema digestivo, el respiratorio. Es algo parecido a lo que vimos en el sistema inmunológico. ¿Se acuerdan que había órganos inmunológicos como el vaso, como el timo? También teníamos tejido linfoide asociado a las mucosas, ¿no? Acá también es algo parecido. Acá tenemos glándulas, o sea, tejido glandular, son órganos que son exclusivamente glandulares. Órganos que son exclusivamente endocrinos. ¿Qué órganos tenemos que sean exclusivamente endocrinos? ¿Qué órganos? Tenemos órganos que son exclusivamente endocrinos. Acá va a este nivel. Glándulas sin conductos que básicamente van a formar órganos. El ovario no es. El ovario tiene función endocrina, pero no es un órgano endocrino. Porque el ovario su función principal es formar gametos. ¿Ya? Y la formación de gametos es un tipo de función, no es hormonal. Pero sí el ovario produce hormonas, ¿sí es cierto? Acá tenemos los órganos que son endocrinos. ¿Se ven? No se ven. Entonces empezamos en la parte superior, en el cráneo, a nivel del encéfalo. Tenemos la glándula hipófisis o pituitaria. Es un órgano 100% endocrino. Luego tenemos la glándula pineal o glándula epífisis. ¿Ven? Entonces, ahí vamos a encontrar órganos endocrinos. La hipófisis, la epífisis. ¿Qué otro órgano tenemos que sea endocrino 100%? Todavía no, vamos al cuello. A nivel del cuello, vamos bajando en orden. Para que capturen también ustedes de forma ordenada. Primero en el cráneo, hipófisis y epífisis. ¿Ya? La hipófisis también se conoce como pituitaria. La glándula tiroides. Glándula tiroides, ¿qué más? Glándula tiroides y las glándulas paratiroides. ¿Ya? Glándulas tiroides y glándulas paratiroides. Allá tenemos órganos. Y allá tenemos órganos netamente endocrinos, pero que no tienen conducto. Estos hipófisis, epífisis, glándulas tiroides y glándulas paratiroides no tienen ningún conducto que comunique con el exterior. Son
células epiteliales, pero con función endocrina. ¿Qué quiere decir eso? Que producen hormonas. Entonces vamos 4. Otro órgano. Ahora sí la vamos a comer. Que sea 100% endocrino, acá vamos a irnos con las glándulas suprarrenales, ¿ya? Glándulas suprarrenales. Son 2 glándulas suprarrenales. Ellos son órganos endocrinos, que su función 100% es formar glándulas. No tienen otra función. Pero también tenemos, vamos a regresar desde aquí. Aquí. Racimos distintos de células dentro de ciertos órganos del cuerpo. Es decir, hay agrupaciones de células endocrinas que están formando parte de otro órgano. ¿Cuáles son los que están formando parte de otro órgano, pero que solamente son pequeños racimos o conglomerados celulares? Ahí sí viene el páncreas. ¿Ya? ¿Verdad acá? Páncreas. El páncreas, todo el páncreas es endocrino. No, ¿no es cierto? Porque gran parte del páncreas, la mayor parte del páncreas es exocrino. La glándula pancreática produce hormonas. Las hormonas, perdón, disculpen, enzimas. ¿No? Producen enzimas. Y las enzimas van a ir a través del conducto pancreático, el conducto de Wilson o el conducto de Santorini, que es el accesorio, hacia la ampolla de Vater. Y a través de la ampolla de Vater salen al exterior, o sea, a la cavidad del duodeno, a la segunda porción del duodeno. Eso es lo que hace la mayor parte del páncreas exocrino. Pero también tenemos un páncreas endocrino, que estamos viendo ahora. El páncreas endocrino son pequeños acúmulos celulares que van a producir hormonas. Entonces acá vamos a poner el páncreas endocrino. Y en el páncreas endocrino vamos a encontrar la estructura fundamental o la agrupación de células que se llama islote de Langerhans, ¿no? Islote de Langerhans, ¿no? Islote de Langerhans, ¿no? Los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans son los el lugar endocrino dentro del páncreas. Estos islotes van a estar en la cabeza, en el cuerpo, en la cola. Y son los lugares donde se va a producir la hormona en el caso del páncreas. ¿Qué hormonas? Vamos a verlas ahora, ¿no? La insulina, el glucagón, la somatostatina, este tipo de hormonas se van a desarrollar en el páncreas, pero no en todo el páncreas, solamente en unos islotes. ¿Qué otro órgano tiene esta característica? Que tiene el órgano no necesariamente es endocrino, pero sí tiene agrupaciones de células endocrinas. ¿Qué más hay acá? Por ejemplo, los testículos. Todo el testículo tiene función endocrina. No, la función del testículo es producir espermatozoides. Los espermatozoides no son hormonas, son gametos. Entonces, dentro del testículo o los testículos, también van a haber agrupaciones de células endocrinas que van a producir la testosterona. ¿Cómo se llaman esas células? Tiene nombre de... Las células de Leydig. Las células de Leydig. Las células de Leydig son agrupaciones que se encuentran en el intersticio, entre los túbulos y meníferos. Esas agrupaciones de células son las que producen la testosterona. Las células de Leydig. Los ovarios igualmente. Todos los ovarios no producen hormonas. Los ovarios también son órganos que van a tener algunas células que van a producir la testosterona, el estrógeno y la progesterona, ¿no? Son las células que se encuentran a nivel de los folículos, ¿no? Las células de la teca, las células de las que dan en el folículo que está en desarrollo y crecimiento. Entonces, los ovarios van a producir hormonas.
páncreas, los testículos, los ovarios, los riñones, la placenta, son algunos de ellos. Y también tenemos, en tercer lugar, vamos a regresar nuevamente aquí arriba, ahí, células endocrinas aisladas en el recubrimiento epitelial. Es para decir lo que vemos en el tejido linfoide. El tejido linfoide asociado a las mucosas. La mucosa respiratoria, la mucosa digestiva, mucho tejido linfoide. Igual, en la mucosa respiratoria y en la mucosa digestiva hay también muchas células endocrinas, pero de forma aislada. No forman ya cúmulos. Entonces, acá, en esta forma, son acúmulos de células endocrinas. Primero son órganos, luego son acúmulos de células endocrinas, que son estos de acá, y después ya son células aisladas. Las células aisladas las encontramos básicamente en aparato respiratorio y aparato digestivo. Es decir, ¿en dónde? En la mucosa. ¿Ya? En la mucosa respiratoria y en la mucosa digestiva. Entonces, esos son los lugares donde vamos a encontrar en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, células de tipo endocrino. En todo nuestro cuerpo, esos son los lugares que vamos a encontrar. Por eso que las enfermedades, cuando hablamos ya de enfermedades más adelante, del sistema endocrino, pueden afectar a órganos, pueden afectar a partes de un órgano. O sea, por ejemplo, la persona que tiene diabetes, el que está afectado es el páncreas endocrino, a través de los isótopos, ¿no? Cuando una persona tiene azoospermia, no produce espermatozoides, es de repente porque no tiene la suficiente capacidad de producir hormonas, ¿no? Testosterona, por ejemplo. Igual pasa con los ovarios o los riñones, ¿no? Si los riñones están trabajando mal, de repente la persona está anémica, porque no está produciendo la eritropoyetina. Y así tenemos, o a veces hay problemas de abortos, ¿no? En
es una neoplasia neuroendocrina que es del tubo digestivo, sobre todo del intestino. Se llama neoplasia carcinoide. Tenemos neoplasias de órganos endocrinas, de órganos como páncreas, testículos, también hay, pero son raras. Esto sí es raro. Es muy raro que haya esto. Más frecuentes son neoplasias neuroendocrinas o carcinoides en el tubo digestivo o neoplasias neuroendocrinas a nivel de los pulmones. Eso sí es más frecuente. O también pueden haber neoplasias a nivel de estos órganos que ven acá. La hipófisis es un lugar donde hay frecuentemente neoplasias. Los adenomas. Los adenomas hipoficiarios son neoplasias que no son raras. Tenemos casi un tiempo pacientes con esto. Son adenomas de hipófisis o macroadenomas. Son tumores que pueden medir hasta 5, 6, 8 centímetros, así adultos. Son adenomas del grano del hipófisis. Podemos tener también adenomas de las glándulas tiroides. Podemos tener cáncer de tiroides. Es el más frecuente de repente. Estos órganos que ustedes ven aquí, el que más se enferma es la tiroides. La glándula tiroides. El cáncer de tiroides es muy frecuente en nuestro medio y es más frecuente en mujeres pobres sobre todo. Entre los 20 y 40 años es donde empiezan a aparecer cáncer de tiroides y más frecuente en el sexo femenino. Carcinoma papilar de tiroides es el más frecuente. Adenomas paratiroideos también. Hay adenomas paratiroideos. Y de glándulas suprarrenales, lo que más vemos son los adenomas de las glándulas suprarrenales o los feocromocitomas. También hay. Los feocromocitomas. Pero en general, lo que más vemos son estos. Glándulas tiroides, tumoraciones en el cuello. Por diferentes motivos. La tiroides es una zona muy sensible a las radiaciones. Cuando una persona le hacen una radioterapia, es irradiada con rayos para su radioterapia, muchas terminan como efecto secundario con cáncer de tiroides, ¿no? También hay una enfermedad familiar que se llama neoplasia endocrina múltiple. La neoplasia endocrina múltiple es una alteración en la cual se transmite un gen, se hereda el gen. Y ese gen estimula la formación de neoplasias, de varias neoplasias endocrinas en la misma persona. Son pacientes, por ejemplo, que un año van al hospital y se le operan de un cáncer de tiroides. Pasan 2 años y se le operan a la misma persona de cáncer de suprarrenales, de un feocromocitoma, ¿no? Y así, y si seguimos viendo su familia, ha tenido una hermana, una mamá, una tía, porque además se ven mujeres que hombres, que también han tenido algo parecido, ¿no? Se le pide hacer estudio genético y se encuentra que tiene un gen mutado, ¿no? Que se va transmitiendo. Entonces, la tiroides es una glándula que es muy frecuentemente haciendo neoplasias. El resto, con menor frecuencia, pero también tenemos. Después, inflamaciones, enfermedades autoinmunes también hay. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Es una enfermedad en la cual nuestra defensa nos ataca, ¿no? Entonces también hay enfermedades autoinmunes que atacan a la tiroides, que también es muy frecuente. Se llama tiroiditis de Hashimoto. Y así van a haber diferentes enfermedades. Acá, por ejemplo, lo más frecuente que vemos, y se veía desde mucho, y que todavía ya no se ve en la calle como se veía antes. Hace unos 20 años uno caminaba por la calle y veía muchas de estas señoras. Como decía, hace mucho tiempo veíamos en las calles a personas que caminaban con su bultito en el cuello. Hoy ya se ve poco. En los sitios en los hospitales, en los consultorios de endocrinología, que son los especialistas en esto, ahí sí van a ver ustedes que hay muchos pacientes que llegan con su tumoración en el cuello, y la mayor parte son mujeres. Van a ver, algunas tienen un problema metabólico por falta de ingesta de yodo, y otros pueden ser un problema neoplásico, u otros pueden ser un problema inmunológico. Ya conforme se estudia,
más o menos uniforme. Acá se ve deforme, ¿no? Como tumoral. Adicionalmente, esta señora que ven ustedes aquí tiene los ojos saltones, ¿no? Esta es una característica del hipertiroideo. Los hipertiroideos tienen esto. Son personas generalmente delgadas, con los ojos saltones, ¿no? Son muy activas. Entonces, esas son las personas que tienen hipertiroidismo. Y el hipotiroideo, lo opuesto, tienen al contrario, ¿no? Tienen la piel un poco hinchada, un poquito más gruesitos, tendencia al sueño. Entonces, lo opuesto. Entonces, ¿qué se encuentra en estas personas? Acá es la comparación que se extrae esta señora que está aquí. Ella es la glándula tiroides, en el hombro derecho tiene una tumoración grande que ustedes ven aquí. Y al momento que se hace la histología, lo único que se encuentra son los folículos tiroideos de diferente tamaño. Esta que es un bosque. Este es por deficiencia de yodo. ¿Ya? Por deficiencia de yodo. La única forma de saber si es bosque o no es haciendo el histológico. Así nomás uno no puede decir que es bosque. Ahí lo único que dice es que tiene una tumoración en el cuello. Entonces, y aquí se sigue viendo la tumoración. Pero cuando uno ve la histología, no le ve ningún signo de malignidad. Y lo único que encuentra son estas estructuras que se llaman folículos tiroideos, que se encuentran de diferentes tamaños, algunos muy grandes, con acumulación de este material coloide, que es la tiroglobulina. Entonces, esto se considera, esto es un signo histológico de óseo coloide. Mientras que este otro, este es acá, es un crecimiento homogéneo de la glándula, como es así que está hablando, crecimiento homogéneo de la glándula. Y en la histología se ve que hay una hiperplasia. Hiperplasia, o sea, ¿qué es hiperplasia? La hiperplasia es el incremento en el número de acinos, o sea, de folículos tiroideos en este caso. Si hay mayor cantidad de acinos, si la cantidad no cuántos acinos que produce una cantidad de hormona, si tienes mayor cantidad de acinos, la hormona va a aumentar mucho más. Por eso que esa persona sufre de hipertiroidismo, ¿no? Hipertiroidismo. Entonces, esta es una hiperplasia de los folículos tiroideos que son extractados. Entonces, esa hiperplasia significa que hay mayor cantidad de glándulas o de folículos tiroideos, los cuales van a producir mayor cantidad de hormona y eso se va a manifestar clínicamente en una persona de esta forma, ¿no? Con esas fases. ¿Cómo se estudia la glándula tiroides? Con un procedimiento que se llama biopsia por aspiración con aguja fina, que se llama BAF, así. BAF. Biopsia por aspiración con aguja fina, BAF. El BAF es un procedimiento en el cual se punza una tumoración o la zona que uno piensa que está dañada, ¿no? Lo que se quiere investigar se punza. Se extraen células, las cuales se colorean y se pueden observar en el microscopio como ustedes ven aquí. A veces se hace, cuando la tumoración es fácilmente palpable, directo, se hace una punción, y cuando la tumoración es muy pequeñita, se hace con guía ecográfica, con una ecografía. Entonces esa es la forma como se estudia la glándula tiroides. A la glándula tiroides no se le biopsia con corte, se le biopsia siempre con punción, siempre. La glándula tiroides no se puede cortar así un pedacito de tiroides, no, se tiene que punzar. Ese es el procedimiento convencional. Bien, ¿qué tienen todas las glándulas en común? Que todas están ricamente vascularizadas. ¿Por qué? Ya sabemos porque las glándulas
receptor. Y se va a formar un complejo hormona-receptor. Tiene que tener un receptor específico. Pero la hormona para que pueda ejercer su acción, la hormona no es que entra a la célula y produce su acción, no. Tiene que unirse a un receptor previamente. Una vez que se une a su receptor, recién va a producir los efectos, ¿no? ¿Qué va a originar? Se comunica un mensaje a la célula blanco que inicia la transducción de la señal en una reacción química. El complejo hormona-receptor se trasloca al núcleo que se une al DNA cerca de un sitio promotor y en consecuencia estimula la transcripción genética. Entonces, lo mismo que ustedes han visto cuando se habla del ARN, el ARN mensajero, ¿no? El ARN mensajero va al núcleo, copia la información genética, ¿no? Y luego el ARN mensajero sale del núcleo y va hacia el citoplasma y transcribe la información genética para que una ribosoma sintetice la proteína. Entonces, ese proceso de traducción y transcripción se da también a nivel de las hormonas. Es un proceso semejante. Pero en lugar de hacer el ARN mensajero, lo hace el complejo hormona-receptor, ¿no? Que estimula la transducción y la transcripción, ¿no? ¿Para qué? Para que a través de estos ribosomas estimulen o se empieza a producir la sustancia específica que quiere la hormona. Ahora, ni la hormona ni el receptor solos pueden iniciar la respuesta en célula blanca. La hormona, para que haya efecto, tiene que tener receptor. Si no hay receptor, no se produce el efecto. ¿No? Esos son muchos los problemas que ocurren en la diabetes. ¿No? Uno de los problemas que ocurren en la diabetes es que la insulina llega transportando la glucosa, pero no hay un receptor en la membrana celular que los pueda hacer ingresar, ¿no? Es un mecanismo también. Esto lo van a ver seguramente después en otros cursos. Bien, hay diferentes tipos de secreción. Tenemos secreción autocrina, cuando la célula secreta un mensajero químico para que actúe sobre sus propios receptores. Secreción paracrina, secreción de mensajeros químicos para que actúen en células adyacentes. Para significa adyacente. Secreción endocrina, que es donde estamos ahora. Secreción de mensajeros químicos, que son hormonas, van a torrente sanguíneo para que actúen en tejidos distantes. Y la secreción sináptica, que es comunicación mediante una reacción estructural directa entre las células a través de las sinapsis, ¿no? Nosotros estamos hablando ahora de secreción endocrina. Los mensajeros químicos tenemos aquí 4 grupos derivados de aminoácidos: las adenina, noradrenalina, tirosina, péptidos pequeños, encefalina, vasopresina, etc. Las proteínas, insulina, hormona de crecimiento para la hormona, y esteroides, cortisol, progesterona, estradiol, testosterona. Ya, vamos por acá. Especialización quisperal. Bien, tenemos células endocrinas reunidas en un órgano especializado para formar una glándula endocrina. Por ejemplo, la glándula suprarrenal, la hipófisis o la pineal. Es decir, todo el órgano es endocrino. Tenemos células endocrinas que forman agregados discretos dentro de otro órgano especializado. Por ejemplo, ovario, testículo, páncreas. Es decir, son acúmulos, son corpúsculos, son islotes, etc., que forman parte de otro órgano. O tenemos células endocrinas dispersas entre células en tejidos epiteliales, tracto digestivo, tracto respiratorio, que es ya lo que hemos visto, ¿no? Está repitiendo. Ya. Tenemos células neuroendocrinas que tienen vesículas revestidas de membrana, que son glándulos que contienen el mensajero químico. Se van a liberar por medio de exocitosis. Los tejidos endocrinos están perfectamente capitalizados, facilitan la rápida diseminación de los productos del torrente sanguíneo. Tenemos mensajeros autocrinos y paracrinos que no entran al torrente sanguíneo, actúan sobre receptores de células locales. Y tenemos mensajeros endocrinos, actúan de forma relativamente lenta, difunden al torrente sanguíneo, llevan por la diana y entran a la célula diana. Vamos por acá.
Vamos a empezar con las glándulas endocrinas. ¿Ya? Glándulas endocrinas. La primera glándula endocrina que vamos a ver es la glándula hipófisis o pituitaria. La glándula hipófisis o pituitaria, vamos a verlo por acá. Glándulas exocrinas, glándulas endocrinas. Ahí, como glándula endocrina. Y nos vamos aquí. Esta es la misma. Pero acá están las glándulas endocrinas, los diferentes órganos endocrinos. Vamos a la hipófisis. Esta es la hipófisis. Este es un corte histológico de hipófisis. Entonces, la glándula endocrina es una glándula multifuncional. ¿Por qué? Porque va a secretar muchas hormonas. Activan las zonas periféricas de la glándula suprarrenal, de la glándula tiroides, del testículo y el ovario. Es decir, estos órganos suprarrenales, tiroides, testículo, ovario, se van a estimular por efecto de la glándula hipófisis. Tiene forma escudilla, mide de 12 por 10 por 9 milímetros, esa. 12 por 10 por 9 milímetros. Peso de 0.4 a 0.9 gramos en un adulto. Se encuentra debajo del cerebro, unido a él por el tallo hipofisiario, y descansa sobre la silla turca. La irrigación es muy importante. Tiene un sistema de irrigación corto hipofisiario que transporta las hormonas de hipotálamo para estimular el vivir. Vamos a ver acá en el gráfico. Vamos a ver el gráfico. Ahí tenemos nosotros la glándula hipófisis. La glándula hipófisis está formada por un tallo hipofisiario, y hacia la parte anterior, que está en color medio verdoso, se ve una glándula que es prácticamente autónoma, y hacia la parte posterior se ve otra glándula que se ve también autónoma. Pero ambos forman la glándula hipófisis. Esta zona se llama hipófisis anterior y la parte de acá se llama hipófisis posterior. ¿Ya? La hipófisis anterior, o también llamada adenohipófisis, y la hipófisis posterior, llamada neurohipófisis. Adenohipófisis anterior, neurohipófisis posterior. El tallo hipofisiario se comunica directamente con el hipotálamo acá. En el hipotálamo se encuentran cuerpos neuronales, cuerpos de neuronas, que van a tener la función de producir hormonas. Son neuronas, pero que producen hormonas. Y estos cuerpos neuronales van a tener axones. Los axones se van a prolongar a través del tallo hipofisiario, acá, hasta la neurohipófisis, que es la parte posterior. Entonces, el cuerpo neuronal por acá y sus axones van a llegar hasta la neurohipófisis, que es la hipófisis posterior, acá atrás. En esta zona se produce la hormona, y a través de los axones llega la hormona a la neurohipófisis. ¿Qué hormonas se van a producir? A nivel de la neurohipófisis vamos a tener básicamente dos hormonas. ¿Ya? Vamos a tener a la hormona antidiurética, o también por lo que llamamos vasopresina, que va a hacer su efecto a nivel de los túbulos colectores del riñón. ¿Ya? Esa es la hormona antidiurética, que va a hacer su efecto, repito, a nivel de los túbulos colectores del riñón. ¿Para qué? Para retener el agua. Esta es una hormona que se encarga de retener agua para que no nos deshidratemos. Esa es una de las hormonas, hormona antidiurética o vasopresina. Y la otra hormona, aquí está, oxitocina. La oxitocina es la otra hormona que tiene básicamente dos funciones. Es una hormona que produce contracción muscular. A nivel del útero, va a hacer que se contraiga el miometrio. Después, estimula el trabajo en parto. El trabajo en parto se va a estimular cuando hay contracciones uterinas. ¿Y qué le estimula? La oxitocina, que se produce a nivel de la neurohipófisis. Después del parto, que se llama, ¿qué
contracción del músculo liso. Entonces, a nivel del miometrio y a nivel de la glándula mamaria. A nivel de la glándula mamaria para que la leche salga. Esas son las dos hormonas que se producen a nivel de la neurohipófisis. Y luego hacia adelante tenemos acá la adenohipófisis o hipófisis anterior. Aquí sí que vamos a tener varias hormonas y van a tener su efecto en diferentes órganos. Por ejemplo, vamos a ver aquí las glándulas suprarrenales. En las glándulas suprarrenales vamos a tener una hormona que va a estimular, nace aquí en la adenohipófisis y van a hacer tener su efecto en la suprarrenal. Va a estimular, se llama ACTH, o hormona adrenocorticotropa, ¿no? La famosa ACTH. Eso es aquí con la, a nivel de la suprarrenal, corteza suprarrenal, la hormona ACTH. ¿Quién produce la ACTH? La hipófisis, ¿no? La hipófisis. Luego tenemos, en relación a la tiroides, ¿quién estimula que la tiroides empiece a producir hormonas? La TSH. ¿Qué es la TSH? Es la hormona estimulante de la tiroides. ¿Quién estimula para que tanto los testículos como los ovarios produzcan hormonas? La FSH. Y que es la LH. Muy bien. Entonces, la FSH, que es la hormona estimulante de los folículos, y la LH, que es la hormona luteinizante. Esas dos hormonas todas son producidas en la adenohipófisis. Y todas estas hormonas que he mencionado, la ACTH, TSH, FSH y LH, todas ellas, son producidas por unas células que se llaman basófilas. ¿Ya? Unas células basófilas que están en la glándulas tiroides. Y vamos a ver también unas células que se llaman acidófilas, que van a producir también un par de hormonas aquí. Tenemos por un lado la prolactina. La prolactina es una hormona que se encarga de estimular que la glándula mamaria forme leche. ¿Ya? No confundir con oxitocina. La oxitocina contrae a la glándula para que la leche salga, produce contracción. Mientras que la prolactina lo que hace es que los ácidos mamarios produzcan, formen la leche. Eso es la prolactina. Luego tenemos a la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento va a actuar a diferentes lugares. Va a actuar a nivel del tejido adiposo, va a actuar a nivel del músculo, a nivel de los huesos, ¿no? Para que haya desarrollo del cuerpo, ¿no? O sea, hormona del crecimiento, ¿no? Hormona del crecimiento. Entonces, esas son todas las hormonas que se producen a nivel del hipófisis.
más azuladito, son las basófilas. Y las que son rosadas como estas, son las eosinófilas. ¿Ya? Y acidófilas. Y las cromóforas, vamos a ver si nos puede ayudar esto. Las cromóforas, ya, las cromóforas que están acá, ¿cómo hacemos para compararlas? Acá. Acá vemos una célula acidófila. Después, todas estas que están acá son cromóforas. El citoplasma, miren, el citoplasma no se pinta casi nada, es pálido. El núcleo sí se pinta, porque es núcleo, pero el citoplasma es el que no se pinta, ¿no? Entonces, acá, así como esta, es basófila. Esta es basófila. Y después todas las que tienen ahí, todas estas, que se pinta el núcleo, pero no se pinta el citoplasma, o el citoplasma es muy pálido, ellas son cromóforas. Y esta que está aquí solita, acá, miren esta que será. Es acidófila. ¿Ya? Acidófila, basófila y cromófora. Esos son los tres tipos de células que se pueden ver en la glándula hipófisis con la formulación de hematoxilina eosina. Es el hipófisis. El hipófisis, y eso se ve en el hipófisis anterior, ¿ya? El hipófisis anterior. Ahora, el hipófisis posterior, también llamada neurohipófisis, está formada por prolongaciones axónicas, neuronales, situadas en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo, junto con sus ganglios denominados pituicitos. Los axones terminan en el hipófisis posterior junto a una abundante red de vasos capilares. Es una combinación de la región del hipotálamo del cerebro hacia el tallo epicéfalo y hacia el tronco, que secretan oxitocina y hormona antidiurética también llamada vasopresina. Y aquí la vamos a ver. Esta es la hipófisis posterior, también llamada neurohipófisis. Es un tejido más parecido al tejido nervioso, pues se llama neurohipófisis. Lo que se va a observar son axones. Esto, por ejemplo, este material que ustedes ven aquí. Bueno, son axones, van a verlos ahí. Los depósitos de hormonas se van a ver de esta forma, así. Y estas células que son así alargaditas, estos núcleos celulares que son alargaditos, se llaman pituicitos. Los pituicitos son los equivalentes a los ostrocitos. Le proporcionan sostén a este tejido. Vean, por acá solamente hay axones. ¿Ya? Axones, la hormona, que se ve así de esta forma, los depósitos hormonales, y los pituicitos. Esas son las características que vamos a encontrar en la neurohipófisis, hipófisis posterior. El hipotálamo es el ente superior que está por encima de la hipófisis. ¿Ya? Las acciones del sistema endocrino y nervioso están controladas por el hipotálamo, donde hay neuronas que secretan hormonas. Las hormonas actúan como factores liberadores e inhibidores para las hormonas secretadas por la hipófisis anterior. Las hormonas son transportadas a la hipófisis por dos vías: por un sistema especializado de vasos sanguíneos, o los axones descienden del hipotálamo para formar el tallo hipofisiario, que terminan formando la hipófisis posterior. ¿No? Entonces, los axones descienden y forman la hipófisis posterior a través del tallo hipofisiario, o a través de un sistema especializado de vasos sanguíneos, transportan las hormonas del hipotálamo para que actúen localmente sobre las células neuroendocrinas en la hipófisis anterior. Entonces, las hormonas que van a estimular, las hormonas que se producen en el hipotálamo van a estimular primero a la hipófisis y después, a través de la hipófisis, a otras hormonas que están en otros órganos. Por eso, cuando hablamos del sistema endocrino, seguramente ustedes ya lo van a empezar a ver en algún momento, cuando hablamos del sistema endocrino, hablamos de ejes. En fisiopatología van a ver eso. Eje, se llama hipotálamo, hipofisiario, y luego vamos a una hormona efectora, por ejemplo,
Eje hipotálamo hipofisiario, por ejemplo, gonadal. ¿Qué significa eso? Que hay una hormona que estimula a la hipófisis. La hipófisis también tiene una hormona que estimula a la gónada. Y la gónada va a liberar las hormonas que se le esté estimulando la hipófisis, ¿no? Entonces, eso se llama un eje, ¿no? También puede ir no solamente la gónada, puede ir hipotálamo, hipofisiario, tiroideo, hipotálamo, hipofisiario, suprarrenal, ¿no? A diferentes son efectoras, pero siempre la que comanda todo, el más alto nivel es el hipotálamo. Aquí se encuentran cuerpos neuronales que producen hormonas. Cuerpos neuronales que producen hormonas. Y este es un sistema que tiene retroalimentación, se retroalimenta. Es decir, lo que se conoce como feedback, ¿no? Que puede ser positivo, que puede ser negativo. Feedback positivo, feedback negativo. O sea, eso es la retroalimentación. ¿Qué significa eso? Que cuando hay muchas hormonas circulando, por ejemplo, mucha progesterona circulando, nuestros sensores a nivel del hipotálamo lo reconocen como que tenemos mucha hormona, mucho estrógeno, entonces la estimulación hacia la hipófisis y hacia la gónada disminuye. Pero si por el contrario, nuestros sensores reconocen, a nivel de hipotálamo reconocen que hay muy poca hormona, entonces se estimula al hipotálamo para que estimule a su vez en mayor fuerza a la hipófisis, y la hipófisis a su vez al órgano correspondiente, ¿no? Puede ser la tiroides, puede ser la suprarrenal, puede ser la gónada, etc. Ese es el eje. Eso es lo que se van a ver luego cuando estudien fisiopatología de los ejes hormonales. Todos empiezan en el hipotálamo. Y su primer efector va a ser la hipófisis, ya sea hipófisis anterior o posterior. A la hipófisis anterior llega a través de la sangre y a la hipófisis posterior llega a través de los axones. ¿Ya? Bien, cambiamos de glándula. La otra glándula que vamos a ver es la glándula pineal o epífisis. Está situada inmediatamente por debajo del extremo posterior del cuerpo calloso, forma una estructura cónica aplanada, tiene 6 a 10 milímetros de longitud por 5 a 6 milímetros de ancho, está cubierta por la lectomeninges, constituida por lobulillos y células especializadas, separadas por tabiques que contienen nervios no mineralizados y vasos sanguíneos. ¿Qué produce la glándula pineal? La famosa hormona conocida como hormona del sueño, que es la melatonina, ¿no? Esa que estamos dando en este momento. Entonces, la melatonina es la hormona que permite que las personas adquieran un ritmo circadiano, un ritmo de tengan sueño, ¿no? Entonces, la melatonina aquí la produce a nivel de epífisis. Tenemos células a nivel de epífisis que son los pinealocitos, que son las células gliales. Los pinealocitos son las que producen la melatonina. Pinealocitos, ahí está, pinealocitos. Esta glándula epífisis con los años involuciona y se calcifica, ¿no? Generalmente a los 8 años, 9 años está calcificada, generalmente. Otra glándula que tenemos es la glándula tiroides, que es la que sufre mayor cantidad de patologías, la glándula tiroides. Procede de una progresión descendente del endodermo que se origina cerca de la raíz de la lengua, llamado conducto tirogloso. Entonces, de la base de la lengua a la raíz de la lengua, de ahí nace una prolongación que va a bajar hasta la zona cervical. Eso nos va a dar lugar este conducto tirogloso nos va a dar lugar a la glándula tiroides. Está formado por lóbulos unidos por una porción central llamado istmo, ¿no? Pesan de 15 a 20 gramos. Está envuelta por una delgada cápsula de colágeno a partir de la cual penetran tabiques en el parénquima que dividen los lobulillos irregulares. Está formado por acinos que están constituidos por epitelio dispuestos en forma de unidades esféricas muy apretadas. Cada acino está formado por una capa de epitelio especializado, es un epitelio cúbico simple, que descansa sobre una membrana basal y una luz llena de coloide, ¿no? El material coloide, que es rico en tiroglobulina. Esta es la glándula tiroides.
La unidad básica fundamental de la glándulas tiroides es el folículo tiroideo. El folículo tiroideo es un epitelio cúbico simple que tiene en su interior el material coloide. Ese material coloide que está rosado ahí corresponde a la tiroglobulina. Y la tiroglobulina es un estadio intermedio antes de que se forme la glándula, la hormona tiroidea, que es la T3 o T4. La triiotironina o tetraiotironina se forman a partir de este coloide, ¿no? O también llamado tiroglobulina. ¿Qué se requiere para que se forme esta hormona? Yodo. La persona debe ingerir yodo, la dieta. Profesor, una pregunta, ¿por qué se le manda a veces a la paciente la T4 y la T3? ¿Por qué? ¿Por qué se le pide? Examen de laboratorio de la T3 y la T4. Claro, la tiroides, la glándula tiroides produce sus hormonas, produce la T3 y la T4. La T3 es la triiotironina y la T4 es la tetraiotironina. Son las hormonas tiroideas que necesitan yodo, por eso se llaman triiodotironina, o tetraiodotironina. Esas hormonas son producidas exclusivamente para tiroides. Cuando uno quiere estudiar si la glándula tiroides está produciendo su adecuada concentración de hormonas, le pide en sangre T3 o T4. Pero además tiene que pedirle la TSH. Nunca se pide aislado T3 o T4. Un valor de T3 o T4 aislado no tiene valor. Porque le puede decir tiene 5, tiene 4, tiene 10. Eso no indica nada. Pero si le dices tiene 3 y tu valor hormonal, tu valor de TSH está alto, es decir, si te dicen tu valor de T3 a T4 es normal, te pueden decir, es normal, ya es normal. Pero eso cambia si es que le dicen que tu valor de T3 o T4 está alto. ¿Qué quiere decir? Que si mi TSH está elevado y mi T3 o T4 está normal, significa que para que esté normal, mi glándula tiroides está trabajando más. Entonces, está trabajando más para estimular más a la glándula tiroides, ¿no? Entonces, la glándula hipófisis está trabajando más, hipófisis. Por eso que cuando uno tiene un valor de una hormona, nunca puede pedir solamente de la glándula. O sea, esto trabaja en ejes, como les he dicho un rato. Entonces, cuando uno quiere estudiar una glándula, nada más no pide esto. Tiene que pedir esto y tiene que pedir esto. Los dos valores tienen que pedir. Para que tenga validez. Si yo nada más pido estrógeno, nada más pido progesterona y no tengo el valor de la FSH o de la LH, no tengo esto. No tiene validez. Si yo nada más pido el valor de la T3 o T4 y no tengo el valor de la TSH, entonces tampoco tiene validez. Lo que quiero decir es que siempre se tiene que pedir ambos valores, porque ambos están en simbiosis. Este puede estar alto y esto normal, o esto puede estar alto y esto también puede estar alto, o puede estar bajo. O sea, uno juega y los resultados los tiene que jugar comparando ambos tienen que compararse. Solito no tiene ninguna validez. Bueno, cuando uno quiere hacer un estudio hormonal, tiene que pedir siempre mínimo las dos hormonas, una a nivel de la hipófisis y otra a nivel del órgano blanco que quiere estudiar. Si lo que le preocupa es el ovario, ya pido las hormonas ováricas, pero también pido el valor de la hormona tiroidea que le estimula. Si lo que me preocupa es la tiroides, entonces le pido el valor de la hormona tiroidea, pero también le pido el valor de la hormona que estimula la tiroides, que es la TSH. ¿Y qué significa T4 y? Eso lo van a estudiar, me están preguntando cosas que no son cursos. Eso lo van a estudiar en otro curso, en fisiología. ¿Ya? No vamos a confundir si vamos a hablar de eso. Eso ya lo van a estudiar en otro curso, en fisiopatología, en fisiología van a estudiar eso. Entonces, ahorita lo que nos corresponde saber es que estas células foliculares que ustedes ven aquí
son las que producen la T3 o la T4. Y que el material coloide que está acá es la tiroglobulina. Y que todo esto de acá es estimulado ¿por quién? Por la TSH. ¿Y la TSH quién la produce? La hipófisis. ¿No? Eso es lo que tiene que saber. Y la unidad básica fundamental de la glándulas tiroides funcional es el folículo tiroideo. El folículo tiroideo, que es esto que estamos viendo acá. Y el folículo tiroideo está formado por células epiteliales, un epitelio cúbico simple. Ahora, la glándula tiroides no solamente produce T3, T4. La glándula tiroides también produce otra hormona que se llama calcitonina. ¿No? La glándula tiroides va a producir la calcitonina. La calcitonina es una hormona que se encarga del metabolismo del calcio. Entonces es otra hormona, es una tercera hormona. Pero no, esa calcitonina no se produce en los folículos tiroideos. Se produce en unas células que están entre los folículos que se llaman células C. Las células C son las que producen la calcitonina. ¿Dónde? En la glándula tiroides. ¿De qué se encarga? Del metabolismo del calcio. ¿Quién más se encarga del metabolismo del calcio? La glándula, acá está, la célula C, productora de calcitonina. ¿Quién más se encarga? Aquí que hace el calcio, ya, la calcitonina inhibe la reducción de calcio en los osteoclastos, en el hueso, y es antagónica a la paratormona. Pues yo decía, ¿quién más se encarga del metabolismo del calcio? La paratormona. ¿Quién produce la paratormona? La glándula paratiroides. La glándula paratiroides es también una hormona, es una glándula que se encuentra, son 4 pequeñas glándulas que se encuentran alrededor de la glándula de los lóbulos tiroideos, 2 superiores, 2 inferiores, 4. Y las glándulas paratiroides producen paratormona que se encarga también en el nivel del calcio. ¿Ya? Es antagónico, la función de la glándula de la paratiroides es producir paratormona y su función es antagónica a la que produce a la función de la calcitonina. Mientras que uno estimula, el otro inhibe la reducción de calcio. Y básicamente van a actuar a nivel de los huesos. Cuando nuestro cuerpo requiere calcio, el calcio es muy importante para muchas funciones corporales, para las membranas celulares, para la coagulación de la sangre. El factor 4 de la vía de la caca de la coagulación es calcio. Entonces, para diferentes funciones metabólicas se necesita calcio. Entonces, cuando hay poca cantidad de calcio en nuestro cuerpo, ¿de dónde sale el calcio? De los huesos. El hueso es el principal reservorio de calcio en nuestro cuerpo. ¿Y quién libera el calcio? Los osteoclastos. ¿Y quién le ordena o le inhibe al osteoclasto que saque más o menos calcio de los huesos? Estas 2 hormonas, la paratormona y la calcitonina. ¿No? Entre ellas 2 siempre están viendo de que haya una adecuada concentración de calcio en esta sangre. En la glándula paratiroides vamos a encontrar adipocitos, vamos a encontrar las células principales, que son las células más importantes, y vamos a encontrar células oxifílicas. Y luego tenemos las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, ya sabemos, están en ambos polos de los riñones, ¿no? En las glándulas suprarrenales es como si tuviésemos 2 glándulas en una. Tenemos la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. En realidad son 2 glándulas que tienen funciones completamente diferentes. La corteza es la parte externa y la médula es la parte central. La corteza, a su vez, tiene 3 capas. La capa glomerular, la capa fascicular y la capa reticular. Y cada una de ellas sintetiza diferentes hormonas. Por ejemplo, la capa glomerular va a sintetizar mineralocorticoides como la aldosterona, la desoxicorticosterona. La zona fascicular, glucocorticoides como el cortisol, corticosterona, de hidroepiandrosterona. Y la zona reticular,
la corteza suprarrenal. Y la zona central, que es la médula, la zona medular, va a tener unas células que son muy características, que son las células cromafines, y lo que van a sintetizar es esto: adrenalina, noradrenalina, ¿no? Y sus derivados, ¿no? Los derivados de la adrenalina, no la adrenalina, o epinefrina también se le conoce, ¿no? ¿Y quién la produce esto? Lo producen las células cromafines. Vamos a ver, vamos a ver por acá. Bien, luego vamos a ver el páncreas. El páncreas ya es un órgano mixto, tiene componente glandular, exocrino y tiene componente endocrino. El componente endocrino son las células o los islotes de Langerhans, que vamos a ver acá. Los islotes de Langerhans, ¿no? Esa es la parte endocrina. Son agrupaciones redondeadas por el componente exocrino. Son más numerosos en la cola. El páncreas tiene un cuerpo, tiene cabeza, cuello, cuerpo y cola. Todo tiene el páncreas. ¿Dónde me veo tanto islote de Langerhans? En la cola, ¿no? Ese es un islote de Langerhans, esto que me interesa, ¿no? Eso que está ahí es un islote de Langerhans. Este islote de Langerhans, ahí es lo que está haciendo. A mayor aumento es esto. Aumento mediano, a mayor aumento estas que están aquí son las células endocrinas. Estas que están acá. Estas que son acá son células endocrinas. Y lo que están por fuera son células exocrinas. Estas son exocrinas y este es el componente endocrino. Son los islotes de Langerhans. Ahí se encuentran células que se encargan del metabolismo de la glucosa, que son el glucagón y la que van a producir glucagón y la insulina, ¿no? Las células alfa, las células beta, que están acá. Pero igualmente no se pueden diferenciar, no se puede saber cuál es alfa, cuál es beta. O sea, con correlación H, yo no puedo saber cuál es alfa, cuál es beta. Para poder saber, tendría que hacer una correlación entre inmune y químico. Entonces, las células que se encuentran en la glándula son estas que están acá. Las células beta, que son las que secretan insulina, son las más abundantes. Las células alfa, el 20%, son las nuevas segundas, producen el glucagón. La somatostatina es producida por las células delta. El polipéptido pancreático, 1 o 2%, células PP o F. Y las células BIP secretan el péptido intestinal vasoactivo. Acá tenemos, por ejemplo, el páncreas, que ha sido coloreado con dos coloraciones diferentes. Una coloración para glucagón y una coloración para insulina. Entonces, ¿quién produce glucagón? Empezamos nuevamente acá para que se acuerden. Las células alfa, ¿no? 20% es alfa, entonces miren acá. ¿Quién pintó más? Insulina, ¿no es cierto? ¿Quién produce las células? ¿Quién produce la insulina? Las células beta. 80% de las células beta están formando el islote, ¿no? El islote está formado por 80% por células beta y 20% más o menos por células alfa. Las betas producen insulina, las alfa producen el glucagón. Esa es una coloración especial. Esa es la coloración convencional, esta es coloración especial de inmunohistoquímica. Bien, luego tenemos el sistema endocrino difuso, es decir, aquellas células. Hemos hablado de estas glándulas, hemos hablado del páncreas, que es esto, y luego tenemos células aisladas. Células aisladas que se encuentran en el aparato respiratorio, aparato digestivo, en la mucosa del hospital. A ese sistema que se encuentra en forma aislada se le conoce también como sistema endocrino difuso. Existen células diseminadas que producen hormonas y péptidos llamados APUT, el sistema APUT, que cumplen características comunes: captación y descarboxilación de compuestos precursores de aminas y producción de hormonas y péptidos y aminas activas. Y el APUT, ¿no?
presencia de organismos citoplasmáticas características, gránulos de centro denso, vesículas neurocentrales o vacuolas revestidas. Estas células, como la mayor parte de células endocrinas, se caracterizan porque tienen, más o menos son uniformes, como un núcleo, y tienen unos granulitos. Tienen unos granulitos en su citoplasma, que le llaman gránulos de sal y pimienta. No, así se conocen, como gránulos de sal y pimienta. Es una característica básicamente de las células de este tipo. Hay células que están asociadas al tracto digestivo, como ya hemos dicho, y células que están asociadas al tracto respiratorio, ¿no? Se encuentran en el aparato digestivo, se encuentran a lo largo de todo el tracto digestivo. Están concentradas en el estómago, en el intestino delgado, pero también en el intestino grueso, el esófago distal, conducto pancreático y biliar. Todas tienen esta característica. Son células pequeñas, núcleo redondo esférico, citoplasma claro y tienen esas vesículas como sal y pimienta. El tracto respiratorio también es parecido, ¿ya? Están diseminadas por la tráquea, vías intrapulmonares, a veces la pared alveolar, se distribuyen en la membrana basal y poseen extensiones de citoplasma que se dirigen hacia la luz entre las células epiteliales adyacentes. Bien. Esas son las células que corresponden al sistema APUT. Cuando hablamos del sistema APUT, entonces estamos hablando de células endocrinas difusas o neuroendocrinas, también se le conoce, que están en la mucosa del aparato respiratorio y mucosa del aparato digestivo. Eso es APUT. También tenemos otro tipo de, ya algo más especializado, que también tiene que ver con el sistema endocrino, los paraganglios. Son glándulas neuroendocrinas especializadas asociadas al sistema nervioso autónomo. Entonces, las glándulas neuroendocrinas asociadas al sistema nervioso autónomo se llaman paraganglios. Son células prominentes con vesículas neurosecretoras, contienen hormonas peptídicas o hormonas activas. No tienen función conocida, pero sí actúan como quimioreceptores. Los quimioreceptores conocidos como cuerpo carotídeo y cuerpo aórtico. El más conocido es el cuerpo carotídeo. Cuando una persona tiene una crisis de presión arterial y no tiene ninguna pastilla para poder bajar, muchas veces se le hace masaje carotídeo. El masaje carotídeo estimula la regulación de la presión. ¿Por qué? Porque tenemos quimioreceptores. Están inervadas por el medio simpático y parasimpático, por eso que estamos hablando de que son asociadas al sistema nervioso autónomo, los paraganglios. Bien, y finalizamos con este ejemplo aquí. Esto de acá es lo que se conoce como síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es una alteración del sistema nervioso endocrino, pero a nivel de la glándula suprarrenal, específicamente a nivel de la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal, que es la que produce el cortisol, el corticoide, se altera porque puede haber una tumoración o puede ser que esta persona, porque tiene una enfermedad autoinmune, le han dado mucho corticoide. Hay personas que tienen artritis reumatoide, tienen lupus, tienen cualquier enfermedad que está activa, entonces les dan corticoides para bajar el sistema inmunológico. Pero cuando por mucho tiempo reciben corticoides, la persona se va hinchando, así como ven acá en esta parte inferior, como también está acá, se va hinchando, una fase es abotagada, se ve gordita, se le sale un pliegue local y una joroba, una jiba, no joroba. Entonces, esto de acá se conoce como síndrome de Cushing. La piel edematosa se hincha. Esto es reversible. Cuando se da el tratamiento de forma apropiada, se suspende el tratamiento y se puede implantar a la señora después del tratamiento como queda, ¿no? Es porque es reversible. Siempre y cuando se haga en forma apropiada. Ahora, ¿por qué puede darse síndrome de Cushing también en forma iatrogénica cuando se suspende bruscamente la ingesta de corticoides? Las personas que reciben corticoides no pueden, por ejemplo, están tomando un miligramo, no sé, cualquier dosis todos los días, por 6 meses. Uno no le puede suspender bruscamente, a mañana ya no toman nada. Si uno le pone eso, hay un efecto rebote y hay problemas con el sistema endocrino a nivel de las glándulas suprarrenales.
Cuando la persona toma corticoides, la suspensión de la droga tiene que ser en forma escalonada, va disminuyendo. Si estaba tomando 10 miligramos diarios, se le baja a 7, a 6 en la primera semana, a 5 la segunda semana, a 3 miligramos, hasta la final se suspende. En forma escalonada se va bajando. Nunca se suspende bruscamente los pacientes que están tomando corticoides. Y ese es uno de los primeros problemas que tenemos con los pacientes que se automedican, ¿no? Los pacientes que se automedican muchas veces escuchan que con el corticoide se le baja rápidamente el dolor, se desinflama y empiezan a tomar una semana, 2 semanas corticoides y después lo suspenden bruscamente. Y cuando suspenden bruscamente hay una tormenta, un malestar severo que puede terminar en un síndrome de glucina. A veces también los médicos que no están, que han pasado su curso sin estudiar, llegan a ser médicos, también hacen lo mismo, ¿no? Entonces,